¿Cómo están? Soy Natalia de Nato Joyas y en este video les voy a mostrar cómo trabajar con patrones sencillos para poder crear una joya. En Nato Joyas generalmente trabajamos con mostacilla Miyuki, la délica, la rocala, los separadores, y hay ciertas maneras de combinar que hacen que la joya sea mucho más bonita en su diseño. No siempre tiene que ser tan complicado, podemos trabajar desde una manera súper sencilla y después nos vamos repitiendo a nosotras mismas, cambiando los colores o cambiando las secuencias quizás, y vamos a ver cómo descubrimos un montón de nuevos diseños. En este video voy a trabajar con la caja Stella. Es una caja nueva que solamente tiene colores, es decir, no tiene ni plateado ni dorado, porque la idea es que después ustedes elijan si quieren trabajar con dorado o con plateado para que adquieran esos colores por separado. Esta caja tiene una paleta súper fría, pero a la vez muy bonita y muy combinable con la temática joyas. Vamos a ver qué resulta de toda esta combinación de patrones que voy a hacer. Estos son los colores de la cajita Stella. ¿Ven? Son bastante fríos y para trabajar en ellos me voy a basar en este collar. Este es un collar que obviamente yo no diseñé y tampoco quiero copiarlo tal cual, obviamente no tengo los elementos. Lo que quiero es inspirarme de los colores y la manera en que trabajaron en este collar los colores. Si se dan cuenta, aquí trabajaron el dorado y todas las tramas son bastante parejitas. Y eso es algo que viene muy bien para mostrarles lo que les quiero mostrar acerca de trabajar con patrones con las mostacillas. Como en esta ocasión voy a trabajar con dorados, voy a agregar dos mostacillas que no están en la cajita. Este separador y esta délica. Se ven así si se las acerco un poquitito. Esta es la base en general de todos mis trabajos. Y este de acá da un acento muy bonito que ya van a ver cómo queda. Podría perfectamente trabajar con plateado. Como pueden ver, los colores van muy bien con el plateado porque resaltan. Tienen la suficiente fuerza como para resaltar con el pálido plateado. Pero en este caso voy a trabajar con el dorado porque es lo que me indica mi referente. Este método de los patrones, además de ser muy bonito y muy utilizado, por lo menos en los diseños de nuestras joyas, tiene además la virtud de que nos ayuda a empezar nuestros diseños sin pensar tanto. Muchas veces me pasó que cada vez que me sentaba enfrente a una mesa como esta, llena de colores, no sabía por dónde empezar. Ahora, lo más normal es que yo empiece con este patrón. Yo le llamo binario porque ocupa dos colores y los va ocupando de forma intercalada y ordenada, uno y uno. En esta ocasión tomé dos mostacillas de cada color y las fui repitiendo de forma ordenada hasta crear este patrón. ¿Ven? A eso me refiero con patrón. Una serie de mostacillas que se repiten en mi diseño y que al final crean un estilo. Es tan simple y bonito que al tiro me dan ganas de seguir con otro color. Agregué ese morado tornasol para después pasar al fucsia. Es ordenado, sencillo y funciona muy bien. Miren qué bonito se ve. Parece un diseño súper elaborado, pero sabemos que solamente es la secuencia de un mismo patrón en donde solamente cambiamos los colores de forma ordenada. Miren qué lindo. En el siguiente ejemplo voy a hacer un patrón no tan binario, pero aún así bastante sencillo que ustedes también pueden ocupar. Y en este patrón voy a variar la cantidad de mostacillas que voy a ocupar por color. En este caso voy a hilar 4 mostacillas moradas y una dorada. Y así voy a ir intercalando mis mostacillas para formar un patrón que al final es bastante regular. Esta secuencia lo que hace es que destaca un color por sobre otro. En este caso, el morado destaca mucho más que el dorado y solamente el dorado da un toque. En la segunda parte del vástago voy a invertir los colores para que vean cuál es el efecto. Voy a poner 4 dorados juntos y los voy a separar por un morado. Así como los ilustradores hacen pruebas de sus colores en un papel en blanco antes de empezar a dibujar o ilustrar, esto mismo pueden hacer ustedes con las mostacillas. Esto puede ser un ensayo para después crear algo más concreto. Ahora solamente estamos viendo cómo se comportan los colores unos con otros. Y utilizando el método de los patrones simple que nos ayuda un montón a diseñar. Ahora voy a agregar el separador en este patrón para que vean el efecto que causa. Este patrón también es súper sencillo, solamente cambia la forma del dorado que estoy ocupando. Acá estoy ocupando el separador de 2,2 milímetros y miren el efecto. Es muy delicado y muy pequeñito.
Ahora voy a cambiar de color y de patrón en el mismo vástago para ver el efecto. Voy a ocupar este azul que es mucho más oscuro y el separador y lo voy a intercalar uno a uno. Miren el efecto, totalmente distinto, ¿verdad? Otro color, otro patrón, aunque parece muy similar, tiene un efecto diferente. Y ahora solamente voy a hilar azul, porque el hilado de una sola délica, de un solo color, destaca bastante en el tipo de diseño que estamos haciendo. Yo encuentro que se ve precioso. Me encanta, resalta el azul, pero a la vez combina con el dorado y con todos los otros colores. Y si ustedes se fijan, en esta cajita tiene la particularidad de que en 3 de sus colores tenemos cristal y délica del mismo color. No exactamente el mismo, pero casi igual. Muy similar, por lo tanto combinan muy bonito. Y voy a usar ese juego para hacer ciertos diseños de mis vástagos que van a quedar súper bonitos. Igual que en los patrones anteriores, estoy usando secuencias súper sencillas. De hecho, las estoy repitiendo. Solamente voy cambiando los colores. En este caso, 3 mostacillas verdes y una dorada. Miren qué lindo, cómo destaca el dorado con este verde que parece ese vidrio que sale del mar. Y ahora voy a agregar los cristales con una secuencia muy sencilla también. Miren qué bonito queda. Aquí ya empezamos a jugar con los volúmenes. El volumen y el brillo del cristal, que es distinto al volumen y al brillo de la délica, pero que el color es casi igual. Miren qué bello. Y vamos a hacer ese mismo juego, pero con otras secuencias parecidas con los otros colores. Este patrón a mí me gusta mucho. Es muy sencillo, pero lo ocupo mucho, lo encuentro moderno. Aquí lo hice con el azul, esta vez destacando mucho más el color por sobre el dorado. A lo mejor podríamos tomar estos mismos patrones y hacer un diseño. Un collar de varias capas o una pulsera de varias capas, intercalando los colores. Miren qué bonito. Y si ustedes quieren, todos estos patrones los pueden traspasar a un cordel y dejarlos guardados para ir de a poco armando una especie de biblioteca de patrones que pueden ir reciclando y que pueden ir ocupando como ayuda para sus nuevas creaciones. ¿Qué les parece? ¿Se animan a hacer un ejercicio así sin tener ningún proyecto en mente, solamente por el placer de manipular estas pequeñas mostacillas? Las animo a que hagan este tipo de ejercicio. No solamente es bueno para relajar, para calmar el sistema nervioso y para hacernos un regalo a nosotras de estar tranquilas con un cafecito, con una música que te guste, sino que también te ayuda a soltar la mente, a abrir las puertas de la creatividad. Es increíble. Yo desde que uso este método, nunca más me pasó que me senté a la mesa sin saber qué hacer o por dónde empezar. Es realmente fantástico porque baja bastante la ansiedad y no te das cuenta y ya estás creando cosas preciosas. Gran parte del trabajo lo hacen las mostacillas y la calidad del hilado, porque las mostacillas son en sí muy bonitas y al combinarlas con cristales y con los diferentes tipos de mostacillas que hay, las posibilidades son infinitas. ¿Te gustó este video? Espero seguir creando más cosas como esta porque estoy segura de que todas podemos crear cosas preciosas. Si te gustó este video y no te quieres perder de los próximos, suscríbete a este canal porque voy a seguir publicando videos así. Si quieres saber qué es lo que pasa el día a día con Nato, síguenos en nuestras redes. En Instagram estamos en nato-joyas y ahí casi diariamente estoy publicando cosas. Y si quieres revisar nuestras tiendas, visítanos en nuestra tienda online www.nato.cl, en donde podrás encontrar talleres online, materiales y un montón de joyas creadas para nosotros. Nos vemos con la próxima idea que se me ocurra.